Buenos días. Nos quedamos en la sección pasada en que íbamos a leer un texto que está en el libro del doctor Pastrana. Y que bueno, es el encuentro entre Cortés y Moctezuma. Decíamos que quién sabe por qué es tan importante para los antiguos cuando escriben su historia poner todo lo que les enviaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los regalos de Moctezuma a Cortés, decíamos que no sabíamos que se nos hacía cómico, se nos hacía extravagante o asombroso imaginarnos ver a Hernán Cortés vestido con los atavíos de el dios Quetzalcóatl, porque se cuenta que los mensajeros que los llevan le ponen toda la indumentaria de Quetzalcóatl, y pues imagínenselo así. Dicen que era chaparrito, pero con el penacho, no sé, y todos los atavíos, pues ese es un cuadro que tiene que pintarse. Y bueno, esos regalos se apuntan todos, cada cosa. Y también cuando les mandan que se les dé todo tipo de comida, ¿no? De alimento, gallinas, huevo y todo lo apuntan ahí. Entonces al final, bueno, ya en el encuentro, lo que resulta es que cuando llegan los extranjeros, pues se apunta todas las flores que por aquí está, ¿sí? Todas las flores con que reciben al señor Malinche, ¿sí? Quisiéramos pues leérselas de nuevo, porque esta es cosa así como de pues como si estuvieran, decíamos, imaginarnos así, todo lleno de flores. También ese es otro cuadro, no sabemos si las guirnaldas de flores en la cabeza o los collares de flores en el cuello se las pusieron a todos los hombres. Aquí se dice que a todos, pero pues la verdad es que pues no sabemos. El asunto es que nos cuesta trabajo imaginar, porque también se decía que habían llegado pues en caballo, ¿no? Y vestidos con su armadura de hierro. Entonces, digamos, otro cuadro que se nos hace raro y poco cómico es ver a los extranjeros con sus guirnaldas, y más los que traen armadura. Imagínense un hombre con armadura,
su lanza de acero, de hierro, todo ataviado con su armadura brillante y con su coronita de flores. Se dice que los recibió con grandes bateas o cubetas de flores, ¿sí? En grandes bateas han colocado flores de las finas, la flor del escudo, la del corazón, en medio se yergue la flor del buen aroma, y la amarilla, fragante, la valiosa. Son guirnaldas con travesaños para el pecho. También van portando collares de oro, collares de cuentas colgantes gruesas, collares de tejido de petatillo. Pues allí en Huitzilan le sale al encuentro Motecuzoma. Luego hace dones al capitán, al que rige la gente, a los que vienen a guerrear. Los regala con dones, les pone flores en el cuello, les da collares de flores y sartales de flores para cruzarse el pecho. Les pone en la cabeza guirnaldas de flores. Pone enseguida delante los collares de oro, todo género de dones, de obsequios, de bienvenida. Y bueno, aquí es donde comienza el diálogo de Motecuzoma con Cortés. Y nada más queríamos subrayarles cómo se dice que pues estaba lleno de flores, ¿no? Cubetas de flores, todo lleno de flores. Es decir, también este cuadro es pues todo, ¿no? La verdad es que no sabemos cómo describen, por ejemplo, los perros, cómo describen los caballos, cómo describen cuando vienen. Bueno, hay una parte donde se dice que pues no se desesperen, a veces se nos ocurren cosas y pues están un poco más adelante o un poco más atrás, pero es este asunto de que ahí vienen los extranjeros y pues la versión está un poco más adelante. Lo que se quiere decir es que los extranjeros, cuando venían así con los tlaxcaltecas, pues se veían horrorosos. No recordamos qué más. Ay, perdón. Pero bueno, se entiende la idea, ¿sí? Esta es una versión de... Y qué bueno que el doctor Pastrana la pone en náhuatl para los que quieran los que sepan náhuatl, los que quieran aprender náhuatl, los que quieren escuchar cómo se escucha, ¿no? La traducción del doctor Pastrana pues tiene sus diferencias con la de, me parece que es Garibay, ¿sí? Porque los textos de este libro de La visión de los vencidos son tomados, parece que en su mayoría, del Códice Florentino, traducido por el libro 12 de Sahagún, ¿sí? Es el libro 12 de Sahagún.
y lo traduce el doctor Garibay, español, que vino aquí en México en el siglo pasado, y que era pues un políglota, sí sabía latín, griego y digamos era alguien que trabajaba demasiado. Y bueno, a él le debemos también mucho de esto. Entonces, decíamos que estos textos, como están escritos en náhuatl, recuerden que no es que ellos escribían así, con estos caracteres latinos. Recuerden que se les enseñó todas las letras, alfa, beta, gamma, A, B, C, D, E, en latín. Se les enseñó a los indígenas aprendieron y comenzaron a escribir su lengua con el alfabeto latino. Ellos tenían otro modo de escribir, que era con códices, en piedra, con otros signos distintos, y nunca se apropiaron, nadie sabe por qué, la escritura maya. Tal vez no les hacía falta. Entonces estos textos, decíamos, como dice Cristóbal del Castillo, tienen que leerse como si siempre estuvieran brotando, viviendo, germinando. Este siempre brotar digamos que es como la relación que tiene la historia en términos griegos con la physis, lo contado, con lo que nace por sí mismo, que brota por sí mismo y que no cesa. Entonces estos textos tienen que estudiarse con las raíces del náhuatl y penetrar aún más su significado, ¿sí? Entonces estos seguramente, como decíamos, López Austin también ya hizo una traducción y algunos otros quizás también la han hecho, pero se las voy a leer. Escuchen. Oh Señor nuestro, te has dado fatiga, te has dado cansancio, son las palabras que Moctezuma le dice a Hernán Cortés en su primer encuentro. A la tierra tú has llegado, te has acercado a tu venerable agua, tu venerable cerro. México, México, tú has descendido sobre tu venerable estela, tu venerable silla, que por breve tiempo yo te he guardado, te he cuidado. Los que se fueron, tus gobernantes, los Tlactoque, Izcoat, Juejue Moctezuma, Axayacat, Tizoc, Ahuizoc, por un momento vinieron a guardar para ti, gobernaron el agua, el cerro, México. En sus espaldas tras ellos llevaron aquí la carga de tus macehuales. ¿Acaso ahora vendrán a saber lo que está detrás de ellos? Ojalá que uno de ellos estuviera viendo, se asombrara con lo que ahora a mi tiempo se realiza, lo que ahora yo veo, solamente lo que está detrás de nuestros señores. Ciertamente no sueño, no despierto sobresaltado, no veo entre sueños, yo no estoy soñando, ya te he visto, he mirado tu rostro. Estaba ya afligido hace 5, hace 10, yo tenía la vista allá, de cualquier manera, en algún lugar. Y tú apareciste entre las nubes, entre la niebla, de manera que esto prometieron los Tlactoque, que tú vendrías a descender sobre tu venerable estela, tu venerable silla, que tú vendrías, pues ahora ya se realizó. Llegaste, te has dado fatiga, te has dado cansancio, llega a la tierra, descansa, conoce tu venerable casa de gobierno,
descansa tu cuerpo, lleguen a la tierra, señores nuestros. Y bueno, aquí habíamos subrayado algunas cosas. Del otro texto. Pues una era este asunto de los tlactoque, de los tlactuani. Decíamos que el tiempo comprendido piramidalmente nos Motecuzoma Xocoyotzin, acá es Motecuzoma Ilhuicamina, junto con Tlacael. Acá Iscoat, junto con Tlacael también el joven. Aquí está la Coyol Xauqui, aquí la flor es el sol. Se entiende que aquí Motecuzoma comienza a decirle al señor Malinche que pues se lo ha guardado, ¿no? Se lo han guardado con todos los señores, como lo dicen las dos versiones. Entonces, no es una casualidad que Motecuzoma comience con Iscoat, porque con Iscoat, digamos, el Tlactuani bastardo, que eso es precisamente lo que no nos importa, ya lo hemos visto bastante, era el mejor de los guerreros, es el que había heredado, por así decir, la sangre real y el alto linaje por su modo de ser, ¿sí? No nos interesa su procedencia, su cuna, su aspecto, su apariencia, no, sino lo que importaba era su modo de ser, y su modo de ser era el temple del valor y la guerra, era el mejor, y puso a los mexicas en libertad, junto con el joven Tlacael. Desde ahí hasta arriba, digamos que van ascendiendo, está Motecuzoma Ilhuicamina, está Axayacat, está Tizoc, está Ahuizot. Todos estos tlactuanis retuvieron la plenitud divina y se quiera o no se quiera, Motecuzoma, digamos que cuando se entronizó tuvo que ir a cautivar, entonces de alguna manera se le consideraba como un tequihuaque. Decimos esto porque para muchos choca este asunto de que era un cobarde y que pues tenía miedo,
salir al encuentro de los extranjeros, y que por eso no le declaró la guerra a los extranjeros. Pero la figura de Moctezuma, decíamos, es muy ambigua, y en los videos pasados habíamos visto esta ambigüedad de Moctezuma, de cómo veíamos un Moctezuma torcido, por así decir, templado en la soberbia, era cruel, pero no solo era eso. Moctezuma, digamos que cargaba con el pueblo bajo, aunque le metía miedo, digamos que mantenía la ciudad de una manera como a él le gustaba, ¿no? Totalmente soberbia, por así decir. Tenochtitlan se posaba ahí en medio del agua. Y pues, cuando Moctezuma va a cautivar hombres, quizá no, digamos, su valor no estaba animado por su Dios, sino por la importancia que él mismo le daba a la silla, al trono. Pero decíamos también que Moctezuma al final se resuelve. Esto es lo importante para nosotros, porque Moctezuma ya no huye, ¿sí?, sino que los dioses lo obligaron, por así decir, a enfrentar lo necesario. Como decíamos, como si fuera reprendido un niño por su madre, así como que, ¿a dónde va? Venga para acá y dé la cara. Este era lo importante. No que luchara, ¿sí? Hoy se nos olvidó traer el libro de Sagún. Ahí se dice que algo con relación a la guerra, de que Moctezuma solo esperó, solo se dejó morir, y poníamos el ejemplo del sol, ¿sí?, que surge, él mismo brota, llega hasta el cenit, su luz penetra todo y desoculta al oente, al mundo, y después él mismo va descendiendo hasta su crepúsculo, él mismo, él solito. Es decir, no llega Cortés y ya en el último crepúsculo, ¡jum!, le azota el espadazo, pero en ese momento es como si el sol mismo se hundiera a los abismos, al vientre de la tierra, a los abismos, a las profundidades de la tierra, ¿sí? Lo que queremos decir esto es que desde esta perspectiva no se puede decir que alguien derrotó a los mexicas. Es decir, que los mexicas se apagaron por sí mismos. Ya desde antes que llegaran los extranjeros a estas tierras, ya habíamos referido este asunto de el olvido trágico de la Mexicayotl, el olvido trágico de la Mexicayelistli, del ser de los mexicas. Entonces, cuando llegan los extranjeros, ya los mexicanos se estaban sumiendo en el abismo
por ellos mismos. Igual la flor brota y no es fácil, ¿sí? Tuvieron que haberse templado durante 260 años en la peregrinación, encontrando su tierra sagrada. Tardan otros 100 años en preparación para gobernar el mundo. O sea, a veces uno se prepara a través de las generaciones. Y digamos que si bien a los de la peregrinación se les había prometido que algún día alcanzarían esta plenitud, ¿sí? Pues que lo alcanzarían, recuerden, sus hijos. Sí, lo vas a alcanzar, llegarás a florecer, pero tú no lo verás. Lo verán tus hijos, de sus hijos, de sus hijos, que en términos de los antiguos es tus pestañas, tus cabellos, tus uñas. Será porque nosotros cuando ya morimos, si es que se nos entierra con el cuerpo, porque hoy en pandemia del coronavirus 19, pues creo que te tienen que hacer polvo, ¿no? Incinerar. Bueno, el asunto es de que aún ya muertos, como decía la princesa, la hija de Huitzilihuitl, el primero, el que cautivaron en Chapultepec, ¿sí? Mis cabellos se convertirán en hombres. Ella que se dejó sacrificar fue como, digamos, una mujer sumamente valiente, digamos, con un lado masculino sumamente extraordinario. Entonces, decíamos que con la flor también sucede lo mismo. La flor brota, se abre lo abierto del cielo y ella misma, por sí misma, se comienza a marchitar hasta que muere. Cuando los extranjeros llegan, los mexicas de alguna manera ya estaban marchitos. Los que no entiendan, por favor, vayan a los videos anteriores para comprender cómo desde que antes que lleguen los extranjeros, los mexicas, cuando se entroniza Moctezuma Xocoyotzin, olvidan la mexicanidad, olvidan su ser, violan las leyes sagradas. Por eso es que a Moctezuma se le viene el destino con toda su fuerza. Y digamos que por eso mismo la conquista de Hernán Cortés es trágica, ¿sí? Porque digamos que Cortés vino con 500 hombres más o menos y con algunos cañones, pero digamos que así como estaban las cosas, hubiese bastado que viniera nada más Hernán Cortés. Con su inteligencia de este hombre, él hubiera podido conquistar todas estas tierras y también hubiera podido implantar el cristianismo. Él solo, sin caballos y sin cañones. Claro, no de modo pronto, ¿verdad? Sino que poco a poco él hubiese hecho. Porque ya los pueblos de aquí, no solo los mexicanos, hemos visto cómo, por ejemplo, los tlaxcaltecas se llenan de miedo y se rinden ante los extranjeros para ser sus vasallos. Pero los tlaxcaltecas inocentemente se imaginaban que iba a ser parte del imperio de los que llegaban, parte del imperio de Carlos V, que iban a ser considerados y tomados en cuenta. Y así muchos otros pueblos que ayudaron a como los Xochimilcas, que
querían, según, ayudar a los mexicas y nada más robaban las cosas. Todas estas cosas nos hacen ver que los pueblos de aquí también ya estaban por apagarse. Digamos que les vamos a decir algo que quisiéramos que pusieran un poco de atención para más o menos entenderlo. Cuando llegan los extranjeros, decíamos, los mexicanos ya se estaban marchitando, los dioses ya se estaban retirando. Entonces, pues ya perdían las guerras, los sacerdotes se dormían, no entendían las señales del cielo, no las veían. Moctezuma estaba sumamente hinchado, como dicen los dioses, para él a todos considera como nada. Los macehuales estaban llenos de miedo, los guerreros, pues como decíamos, estaban torcidos ya, porque ya no se ejercía, digamos, los mandamientos del dios Huitzilopochtli, que era la ley cuarta que nos decía que solo los tequihuaque deben gobernar, vengan de donde vengan, ya sean hijos de esclavas con mexicanos, de señores con macehuales, de macehuales, de hijos de señores. Pero como Moctezuma cambia la cosa, como dijimos, y allí rompe con la ley cuarta del dios Huitzilopochtli, las leyes que en su momento Moctezuma, el Juicamina y Tlacaelel dictaron, ¿sí?, de que se respetara al hijo de la esclava valiente y él heredara como Izcoat la sangre real y el alto linaje. Pero llega Moctezuma y rompe eso y dice, aunque seas tequihuaque o lo que sea, no vas a gobernar. Los que van a gobernar solo son los que tienen la sangre muy limpia, los que en su aspecto se ve enseguida que son esmeraldas. Rompe la ley. Eso hace que Moctezuma ya se vaya hacia abajo, y de ahí los dioses lo comienzan a abandonar. Él se queda solo y le mandan una serie de Tetzahuit que Moctezuma no escucha, como si no tuviera orejas, pero ya no se puede parar, como si no tuviera dedos en los pies. Es triste su caída, porque vienen de algo grande, ¿sí? No es de que se vea solo a Moctezuma y ya, sino que vienen de algo grande. Entonces, como les estábamos diciendo, rompe Moctezuma Xocoyotzin con la ley cuarta del dios Huitzilopochtli, y ahí, digamos, rompiendo ese mandamiento que ya habían especificado estos hombres y que solo la lectura de ellos se encuentra en la obra de Diego Durán, rompe con ello e impone un modo de ser en donde no tiene, digamos, ningún fundamento más que su propia voluntad, su propia soberbia. Digamos, imposición de que solo gobiernen los nobles, aparentemente se les favorece, pero solo en apariencia, porque lo que dicta esa ley es la soberbia del Tlatoani. Digamos, esas leyes que él va imponiendo cuando se entroniza son arbitrarias. Y eso es precisamente lo que se refiere a la piedra que habla cuando en los videos ya está, póngale piedra, la piedra que habla.
le dice algo así como que ya todo se va a acabar porque se ha querido hacer más que el Dios. Y eso es precisamente lo que Moctezuma quiso hacer. Quiso hacer su propia voluntad. No quiso obedecer la ley del Dios que lo hacía libre. Él mismo se dejó morir cambiando las leyes de su Dios Huitzilopochtli. Entonces, digamos que es importante ver la caída, pero también es importante ver desde cuándo comienza su fin, su caída. Y comienza desde que Moctezuma se entroniza y cambia las leyes. Ahí comienza el olvido de la Mexicáyotl y su caída trágica. Ahora, decíamos que a veces enfocamos demasiado este acontecimiento y nos olvidamos de esto. Si hay algo que recordar de los antiguos mexicanos, si hay algo que decir, si hay algo, digamos, que tenga que ver con esta gloria, honra y grandeza, está aquí. Pero esto que está aquí implica esto e implica esto y toda la peregrinación. Es decir, los que llegan aquí, los que llegan a alcanzar la grandeza, son los macehuales que salieron de Aztlán, ¿recuerdan? El humilde pueblo de los macehuales alcanza la grandeza. De ahí que se diga que la grandeza o el origen de la grandeza es la humildad. Y ellos guardaban la suficientemente humildad como para reconocer que Ixcóatl, el hijo de una esclava, era el mejor de todos los guerreros y que merecía gobernar al pueblo de México. Y eso, digamos que en su humildad, pero también está en su ley, en la cuarta ley del dios Huitzilopochtli, que se les encargó con rigor. Digamos, solamente subrayamos la cuarta ley porque esa nos permitió precisamente descubrir todo esto. Entonces, digamos que hay que considerar esto de los antiguos mexicanos, cómo tristemente cayeron ellos y cómo cuando llegan los españoles, ya los mexicanos se habían marchitado. Cuando Moctezuma, decíamos, da su último discurso a través de la voz de este Ixcoatzin, parece ser, está en el libro 12 de Sahagún. Decíamos en el video pasado que en el libro se describe algo así como que, y ya cuando estaban los últimos rayos del sol, el Tlatoani de Tlacopan, de Tlatelolco me parece, sale a dar un discurso en nombre de Moctezuma Xocoyotzin, su último discurso. Es cuando lo apedrean, ¿recuerdan? Su propio pueblo. Cuando un Tlatoani es apedreado por su propio pueblo, bueno, resulta que se dice, ya el sol estaba dando sus últimos rayos. Escuchen, no somos sus contendientes, ya no se pelee, mandó decir Moctezuma. No podemos hacer ya nada. Y no es que yo lo diga, sino que así es y así es mandado. Yo solamente padezco este fin, porque no estamos peleando, no es un asunto de guerras de hombres contra hombres. Esto viene de lo alto, ¿sí?
Y efectivamente los dioses comienzan a retirarse y el sol comienza a apagarse. Pero la divinidad del sol, hay muchos que suelen decir, estaban como enajenados los aztecas y pues pensaban que si no hacían sacrificios pues el sol se iba a apagar, pero ya vimos que no. Dicen estas cosas un poco patéticas, pero lo que se subraya aquí es la divinidad del sol. Sí, ahí está el sol, hoy podemos decirlo así en la modernidad, pero digamos que su esplendor divino se apagó. Y es como si estuviéramos en oscuridad, porque no hay dioses. ¿Se entiende? Entonces, volvamos a este pequeño textito, en donde se dice, allí en el libro 12 de Sahagún, el texto que les mostramos, decía algo así como que ya en los últimos rayos de sol, Moctezuma mandó su último mensaje y dijo, no somos sus contendientes, no se luche. Y todos estaban sumamente encabronados, como decimos aquí en México, ¿sí? ¡Puto! Le decían, no sé cómo se dice en náhuatl, pero cuani, algo así, no, ya no recuerdo cómo se dice, pero hay una palabra para decir eso, y hay algunas traducciones donde ponen eso, ¿sí? Parece que aquí está con el doctor Pastrana, que como les decíamos, les recomendamos un libro, se dice, no se luche más, y entonces, ¡zum!, el pueblo les dice, ya no somos tus vasallos, y comienzan a apedrearlo y a lanzarle flechas, y los españoles lo cubren, lo protegen, porque todavía quieren ver si les da un poco más, si pueden explotarlo un poco más, digamos, tener la figura de Moctezuma. Ellos creían que ya poniéndole los grilletes y secuestrándolo en su propio palacio, ya automáticamente pues les correspondía por derecho, por así decir, diría Cortés, nos corresponde por derecho. Pues sí, pero tenían que vencer todavía a los que se resistían, como Cuitláhuac y Cuauhtémoc y todos los demás pueblos que tardaron muchos años, digamos, pero solos eran reactivos ya, si ya no había nada que hacer. Entonces, la metáfora de este pequeño texto que está, decimos, con Sahagún, con Bernardino, pues nos da una idea de esto. Tanto así que podemos decir que Moctezuma fue el último rayito de sol del Imperio Mexica. Tanto así que podemos decir, Moctezuma fue el último esplendor del pueblo del sol. Decíamos que ya cuando se estaba sumergiendo el sol, imagínense así, imagínense que en el horizonte está el sol y que yo creo que muchos han visto esta parte, ¿no? En donde ya se va sumiendo, se va sumiendo, se va sumiendo, y el último rayito de sol, ese es Moctezuma. Ese pequeño brillo que se asoma y que muere por sí mismo. Nadie lo mató, ¿sí? Es decir, sea como sea, Moctezuma es parte de esto. Y desde aquí, digamos, Moctezuma se inmortaliza y forma parte del Imperio Mexicano. Si bien acá el sol está en todo su esplendor en el cenit, acá es el último rayito de sol. Entonces imagínense así, ¿no?
ya se está acabando el solecito. Llega Cortés, no tengo otra espada más grande, pero llega Cortés con su espada. Imagínense que Moctezuma es ese último rayito de sol, y entonces el señor Malinche la agarra así y le azota. ¡Fua! Hasta como en cámara lenta, ¿no? El espadazo, le suelta el espadazo al Tlactoani Moctezumatzin, y en el momento en el que se lo suelta, Moctezuma se apaga, así, ¡wow! ¿Se ve? Con esto, desde esta perspectiva, podemos decir que a los mexicas nadie los derrotó. Ellos murieron por su propia voluntad, por sí mismos. Brotaron, florecieron y se marchitaron. Surgieron como el sol, hizo el amanecer, imperó en el cenit durante más o menos 100 años y se apagó por sí mismo. A los mexicas nadie los derrotó. Por eso es quizá que los dioses mandaron a Moctezuma Xocoyotzin diera la cara, se dejara morir, se deja morir. Tú no me mataste, yo me dejé morir, que es distinto. Digamos, esta es una perspectiva que tiene que ver con el esplendor de los mexicas, ¿sí? Aquí con Moctezuma Xocoyotzin, los dioses recuerdan el discurso, el bello discurso de el dios Tezcatlipoca, que les hace a los mensajeros, a los hechiceros que manda Moctezuma, y que se les aparece en forma de un chalca borracho y les dice, ¿qué? ¿Viene por su propia voluntad? ¿Por su propio motivo? Si esto ya se acabó, México ya fue. Es que apenas quiere recobrar el seso Moctezumatzin. Entonces, pues, es un modo de decirle que ya los dioses comienzan a retirarse de la tierra. Y no solo se van los dioses, como diría mi maestro, sino que también se apaga el esplendor de la divinidad. Llega el cristianismo. Y la Santa Inquisición. Santa, santa, santa. Entonces todo se tuerce, todo se pierde. Digamos que la relación del cielo y de la tierra, la fuerza del cielo y de la tierra, dicen los mayas, los chilambalam, ahora conocidos así, dicen, digamos, esta fuerza del cielo y de la tierra se vuelve nula. Ya no hay movimiento, ya no hay relación de hombres y dioses. Los dioses mueren. Huitzilopochtli muere. ¿Recuerdan cómo primero un viejo lo pronostica? Y le dice a Moctezuma, y tuve un sueño en el que veía al dios Huitzilopochtli rodar por los suelos. Y efectivamente, antes ya lo había pronosticado el mismo Huitzilopochtli. Le había dicho a su madre cuando salieron de Aztlán. Este bello discurso también está aquí, con Tlacaelel y Moctezuma el Juicamina, en donde
mandan 60 mensajeros a investigar, a saber qué pasa con las 7 cuevas y su madre Coatlicue. Bueno, el asunto es que Huitzilopochtli dice, y cuando yo caiga por los suelos, regresaré a ti, oh madre querida, regresaré a tu regazo. Y aquí es precisamente cuando el dios Huitzilopochtli cumple su tiempo y se hunde en los abismos, como el sol que era, como el que rige a todos los pueblos y a todas las ciudades. Grandes señores, entonces cuando cumpla su tiempo, es decir, dice el dios Huitzilopochtli, y unos hombrecitos comenzarán a destruirme por los pies, ¡pum!, y caeré rodando por los suelos, y entonces es ahí cuando cumpla mi tiempo y regresaré a ti, a tus regazos, es decir, a los abismos más profundos. El sol muere en su divinidad. Entonces, dice Huitzilopochtli, vendrán hombres extraños. Ya desde acá se había pronosticado que iban a llegar estos extraños y que iban a ganar todo lo que los mexicanos habían ganado, y se le quitarán todo. Ya lo había pronosticado Huitzilopochtli, y desde ese lado pues sí se puede decir que habían venido a conquistar. Pero bueno, esta es una parte que digamos es la parte de la visión de los vencidos. Pero ahora vamos a ver la visión de los conquistadores, ¿sí? Entonces enseguida nos vemos.